Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te quiero invitar a reflexionar sobre un texto que lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, versículos del 21 al 26. Dice: Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: Así irás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Lo primero que pensé cuando leí este texto, lo primero que me pregunté es ¿por qué Dios manda a hacer altares de tierra? Vamos a intentar responder esta pregunta. ¿Por qué altares de tierra? En primer lugar debemos analizar el contexto. El pueblo venía de ser liberado de la esclavitud en Egipto. Y luego, en el monte Sinaí, Dios le da su ley, le da los 10 mandamientos, justo en este capítulo, en el capítulo 20. Dios los estaba preparando para su estadía en la tierra prometida a la cual se dirigían. Y luego de darle los 10 mandamientos, les da estas instrucciones extra. Y ningún mandamiento de Dios es caprichoso. Nada de lo que Dios manda lo hace porque sí, sino que todo tiene una razón. En primer lugar, hay una razón cultural. Las naciones que habitaban en la tierra prometida eran naciones idólatras. Y los altares de los dioses a las que esas naciones adoraban eran verdaderas obras de arte. No solo eran lugares de culto, sino que muchas veces terminaban siendo objetos de culto en sí mismas. Entonces, en primer lugar, hay una razón cultural por la que Dios quiere diferenciar a su pueblo de las naciones que habitaban en la tierra prometida. Pero al analizar en profundidad este texto, podemos ver que el mismo Evangelio está expresado acá. Y vos te podrás preguntar, ¿este me viene a hablar del Evangelio con un texto de Éxodo 20? ¿Me viene a hablar de la obra de Cristo con un texto del Antiguo Testamento? Y la verdad es que Cristo está a través de toda la Biblia. Cristo no aparece solo en el Nuevo Testamento, Cristo está en la Biblia desde el Génesis. Y esta es una prueba de eso. Vemos en el versículo 24 que Dios dice: Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Es decir, que parece que el altar no era lo más importante. El altar podía ser de tierra, podía ser de piedras comunes, sin labrar, y a eso Dios no le daba mucha importancia. Lo importante era el sacrificio, y eso sí, era algo específico. Tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En primer lugar vemos eso, que para Dios era más importante el sacrificio que el altar. Pero luego hay otros principios que se desarrollan en este texto. En primer lugar, este texto nos deja ver la actitud y la condición humana ante la revelación de Dios. Habíamos visto que Dios les había dado su ley. Dios había dado su ley al pueblo. Sin embargo, el pueblo permanecía lejos de Dios. El versículo 21 nos dice esto: Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Luego de que Dios les había dado su ley, el pueblo insistía en permanecer lejos de él. Y esa es la condición humana ante Dios. Aunque Dios se nos ha revelado, aunque Dios se ha revelado a la humanidad, el ser humano persiste en rebelarse contra él. Es lo que nos dice Romanos capítulo 1.
Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios mismo se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, es evidente que Dios existe. Esto es evidente a través de su creación. Vemos que existe un creador a través de su creación y esa revelación es inexcusable. Nosotros no podemos decir que no creo en Dios porque no lo veo, porque las cosas invisibles de Dios se hacen visibles a través de su creación, así como una obra de arte nos revela la existencia de un artista atrás de ella. También la creación nos revela la existencia de un creador tanto más inteligente, tanto más perfecto que esa misma creación. Pero la humanidad ha permanecido rebelde ante esa revelación de Dios. Y esto es lo que vemos acá. Si bien Dios se había revelado al pueblo, había revelado su ley, ellos insistían en permanecer lejos de él. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Como dijimos, Dios se le había revelado al pueblo, él le había dado su ley. Pero ¿cuál era el propósito de esta ley? Luego viene un mandamiento y nos dice: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Este texto pareciera no tener nada que ver en este contexto. Parece ser un mandamiento incrustado ahí, pero lo vemos en su contexto y vemos que tiene mucho sentido, porque luego va a hablar de los altares de tierra, y habíamos dicho que las naciones que habitaban la tierra prometida hacían de esos altares sus ídolos. Entonces Dios le manda al pueblo a no tener otros dioses delante de él. Pero este texto, este versículo también nos deja ver el propósito de la ley. ¿Cuáles son los propósitos que tiene la ley de Dios? En primer lugar, la ley es beneficiosa para nosotros. La ley es positiva para nosotros. En este caso, Dios había dado su ley diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero en segundo lugar, también la ley nos revela el pecado. La ley pone de manifiesto el pecado. En este caso, nos dice: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. La ley nos revela aquello que es aborrecible para Dios. Para Dios es aborrecible, para Dios es abominable que tengamos otros dioses delante de Él. Lo mismo decía el apóstol Pablo. Dice: yo no conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. La ley no inventa el pecado. La ley no crea el pecado. La ley lo descubre. La ley lo manifiesta. La ley es como una luz que deja ver todo aquello que está sucio. De esta forma, vemos que, en primer lugar, la ley es buena para nosotros si la cumplimos. En segundo lugar, vemos que la ley, aparte de revelarnos eso que es bueno, también nos revela aquello que es malo. La ley revela el pecado. Pero hay un tercer propósito de la ley, y creo que es el más profundo, y es que la ley revela nuestra incapacidad por cumplirla. La ley nos deja ver que somos incapaces de cumplirla, y esto lo vemos en el mismo pueblo de Israel. Vemos que en este capítulo Dios les está dando su ley, le está diciendo: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Y luego que termina Dios de dar todas sus leyes a Moisés en el monte Sinaí, antes de que Moisés descienda al pueblo, ellos ya habían incumplido con este mandamiento. Ellos se habían erigido un ídolo. Ellos habían construido un becerro de oro y lo estaban adorando. La ley nos muestra lo que es bueno para nosotros. La ley también nos revela el pecado, nos revela aquello que es aborrecible para Dios. Pero en tercer lugar, la ley nos revela nuestra incapacidad por cumplirla. Todas las personas nos encontramos en esta condición de incapacidad de cumplir la ley.
Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vemos que en primer lugar, Dios ha dado su ley al ser humano y el ser humano ha permanecido en rebeldía. En segundo lugar, vemos que el propósito máximo de esa ley es revelar nuestra incapacidad por cumplirla. Y en tercer lugar, vemos que al reconocer nosotros esa incapacidad, podemos reconocer también nuestra necesidad de perdón y de comunión con Dios. Al reconocer nuestra incapacidad de cumplir con esa ley, necesitamos que alguien más lo haga por nosotros. Necesitamos que haya un sacrificio que pueda ser capaz de cubrir nuestros pecados y devolvernos la comunión con Dios. Y eso es lo que nos muestra este texto. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Como dijimos, el altar no es lo importante es el sacrificio. Pablo decía, tenemos este tesoro en vasos de barro. También nos dice en 1 Corintios que a lo vil y menospreciado del mundo ha elegido Dios. No solo menospreciado en el sentido de pobrecito, sino que nos dice a lo vil y menospreciado, en esa condición de vileza, en esa condición de miseria. Es en la que nos encontramos y en esa condición es en la que Dios ha decidido rescatar, en la que ha decidido redimir y en la que ha decidido perdonar. Y es Cristo quien cumple con esos sacrificios. Altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Vemos que menciona dos tipos de sacrificios, los holocaustos y las ofrendas de paz. Los holocaustos eran ofrendas del todo quemadas, eran sacrificios que se consumían por completo y tenían como fin el perdón de los pecados, mientras que las ofrendas de paz eran sacrificios que se ofrecían para restituir la comunión de Dios con el pueblo. Estos dos sacrificios se cumplen en la persona de Cristo. Te dije, vamos a hablar del Evangelio desde el Éxodo, porque el Antiguo Testamento, todas las leyes, todos los sacrificios, todas las historias que nos cuentan, son tipo y sombra de lo que había de venir. Son representaciones que apuntaban a la persona de Cristo. Estos sacrificios instituidos en el Antiguo Testamento tenían como fin apuntar a la persona de Cristo. Pero este versículo también nos deja ver otra realidad de la redención, que es la elección que Dios hace. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Es Dios el que elige dónde derramar la sangre del sacrificio. Muchas personas tienen problemas al aceptar la elección de Dios, pero ciertamente Dios es un Dios que elige. Lo ha hecho desde el Génesis. Eligió la ofrenda de Abel por sobre la de Caín. Luego eligió 8 personas para salvarse del diluvio. Eligió a Abraham de un pueblo politeísta, de un pueblo idólatra. Luego eligió a Isaac por sobre Ismael. Luego eligió a Jacob por sobre Esaú. Eligió a David por sobre sus hermanos. El mismo Jesús eligió a sus discípulos, a simples pescadores y a odiados recaudadores de impuestos. E incluso la Biblia nos dice que Dios ha elegido a todos aquellos que iban a creer en el nombre de Jesús, y dice que esa elección la ha hecho antes de la fundación del mundo. Hay un texto que es muy crudo respecto a esto y es el de Romanos capítulo 9 versículo 13, que dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Cada vez que hablo de este texto me acuerdo de una anécdota de Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Dice que una señora se le acercó a Spurgeon y le dice: no entiendo ese texto. Spurgeon le dice: yo tampoco lo entiendo. ¿Pero qué parte no entendés? Y la señora le dice: no entiendo la parte que dice que a Esaú aborrecí.
A lo que Spurgeon responde: yo esa parte sí la entiendo. Lo que no entiendo es por qué amó a Jacob. Y esa es la elección. Así se ve la elección. La elección no es como la puerta de un boliche donde hay mucha gente queriendo entrar y está Dios diciendo: vos entrás, vos no entrás, vos con esas zapatillas no entrás, vestido así no entrás. No, así no es la elección. La elección no se da en un contexto donde muchos quieren entrar al reino de los cielos y Dios elige quién entra y quién no. La elección se da en un contexto de total rebeldía del ser humano contra él. Lo lógico y lo natural es que Dios aborrezca al pecador. Lo sobrenatural es que Dios elija amar a alguno de ellos. Ahí está la elección. En Génesis capítulo 3 vemos que luego de expulsar al hombre del Edén, luego de que el hombre cayera en pecado, de que Adán y Eva cayeran en pecado, Él los expulsa del Edén y pone querubines en las puertas y una espada de fuego que giraba de un lado para el otro para evitar que alguien pudiera volver a ingresar al jardín del Edén. Eso registra la Biblia. La Biblia registra que Dios pone esa espada para impedir que alguien volviera a entrar. Lo que no registra la Biblia es que en algún momento alguien se haya dado vuelta para querer volver a entrar. Esa es la condición humana. El ser humano está a espaldas de Dios y sin ninguna intención por volver a tener comunión con Él. No hay ningún deseo en el ser humano de acercarse a Dios por su propia voluntad. En esa condición es que se da la elección de Dios. En esa condición de total rebeldía es que Dios elige salvar. En nuestro libre albedrío, lo único que podemos elegir es hacer lo malo. Romanos 3 nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. En esa condición de incapacidad de buscar a Dios y en esa condición de total y voluntaria rebeldía del hombre hacia Dios, es que Dios elige salvar. Romanos 5, versículo 6 lo dice de una forma muy clara. En la Nueva Traducción Viviente dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Efesios capítulo 2 lo dice también de una forma muy clara. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira, objetos de la ira de Dios, merecedores de la ira de Dios, de su castigo, porque Dios es santo, Él no tolera el pecado. Y en estos primeros 3 versículos vemos que no se menciona la palabra Dios. Esa era nuestra condición, una condición sin Dios, y en la que éramos objetos de la ira de Dios, donde lo único que merecíamos era su ira, su reprobación, su castigo. Pero Dios, ese pero, es el centro del Evangelio. Ese pero es la cruz, es la mismísima cruz. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó
de antemano para que anduviésemos en ellas. No es por nuestras propias obras, no es por labrar esas piedras de nuestro altar que Dios va a aceptar ese sacrificio, sino que es por fe, para que nadie se gloríe. Es por pura gracia que se obtiene la salvación. Hay quienes piensan que Dios nos eligió porque sabía que nosotros lo íbamos a elegir a Él. También hay quienes piensan que Jesús murió para inaugurar un sistema de salvación que permite la salvación de todos, pero que no asegura la salvación de nadie. Como que Jesús vino, se sacrificó en la cruz y dijo, bueno, ya cumplí mi parte, ahora voy a esperar que la gente venga a mí. Y como hemos visto, la condición del hombre es de total rebeldía hacia Dios. El hombre por sus propios medios nunca va a acercarse a Dios. Lo que la Biblia nos muestra es que de principio a fin la salvación es obra del Dios Trino. Pedro nos dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Es el Padre el que elige, es el Hijo el que redime, es el Espíritu Santo el que aplica esa redención al creyente, el que nos santifica y el que también nos capacita con sus dones. Entonces Jesús no murió simplemente para inaugurar un sistema de salvación que hace posible la salvación de todo el mundo, pero que no asegura la salvación de nadie. El sacrificio de Jesús no solo era necesario. Por nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos necesitábamos del sacrificio de Cristo en nuestro lugar. El sacrificio de Jesús también es suficiente. No hay nada que nosotros podamos agregar a ese sacrificio para hacerlo más perfecto. Pero también el sacrificio de Cristo es eficaz. Cumple con su propósito. Jesús vino al mundo a salvar y ese propósito se cumple a la perfección. A todos los que Dios quería salvar, los ha salvado por medio de Cristo. El sacrificio de Cristo es necesario, es suficiente y también es eficaz. Esto es muy profundo porque cuando pienso en esto tomo mucho más dimensión del amor de Dios. Porque Jesús no murió por una humanidad abstracta. Él no dijo voy a dar mi vida por la humanidad, sino que Él dio su vida por hombres y mujeres con nombre y apellido. Y el pensar en que cuando Cristo murió, lo hizo pensando en mí, lo hizo pensando en vos si crees en Él, eso le da una dimensión mucho más profunda al sacrificio de Cristo. Cristo murió por hombres y mujeres con nombre y apellido, por todos aquellos que creen en su nombre. Así como la ley nos muestra nuestra incapacidad por cumplirla y nos lleva a reconocer nuestra necesidad de perdón y de comunión, también vemos que Cristo ha cumplido con la ley perfectamente por nosotros. Y ese sacrificio de Cristo es perfecto. No hay nada que nosotros podamos hacer para que ese sacrificio sea más perfecto. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de candería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No hay nada que nosotros podamos hacer, ninguna buena obra que nosotros podamos añadir a los méritos de Cristo. No hay ninguna obra que nosotros podamos añadir a la obra de Cristo para ser salvos. No hay ningún mérito nuestro que se pueda agregar al mérito de Cristo. Porque eso hablaría de nuestro orgullo. Y también nos dice el texto, no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Si nosotros intentamos ponernos al mismo nivel que el sacrificio de Cristo, no hacemos más que dejar ver toda nuestra miseria y toda nuestra vergüenza. El sacrificio de Cristo
ha sido perfecto en nuestro lugar. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, otra vez, ese glorioso pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y acá vemos también estos dos tipos de sacrificio. Vemos que Él fue ofrecido una sola vez para siempre por nuestros pecados. Ahí vemos el holocausto, la ofrenda del todo quemado. Y el versículo 14 dice que porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. También nos habla de la ofrenda de paz. Vemos que tanto los holocaustos como las ofrendas de paz se cumplen en la persona de Cristo. Y ese sacrificio es perfecto. Con esa ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los santificados, a los que ponen su fe en su sacrificio. Entonces no hay nada que nosotros podamos agregar a ese sacrificio, no hay nada que nosotros podamos hacer para que el sacrificio de Cristo sea más hermoso y más perfecto. Solo nos queda poner nuestra confianza en Él, adorarlo y glorificarlo, agradecerle por lo que Él ha hecho en nuestro lugar. Pablo le hablaba a los Gálatas y lo decía de una forma mucho más dura. Si por la ley fuese la justicia, por lo demás murió Cristo. Es decir, si podés salvarte a vos mismo haciendo buenas obras, ¿para qué murió Cristo? Si podés salvarte a vos mismo, estás haciendo inútil el sacrificio de Cristo. No son tus obras las que te van a justificar. Lo que te justifica es poner tu fe en el sacrificio perfecto de Cristo. Y Pablo también decía, no quiero saber entre ustedes otra cosa que Cristo y este crucificado. Me he propuesto no saber nada más, no hablar de nada más que del sacrificio de Cristo en la cruz. Ese sacrificio que quita el pecado del mundo. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti, y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Que en el altar de nuestras vidas, lo único que resalte sea el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Espero que el video te haya servido de algo. Si es así, dale like, compartilo con alguien más a quien le pueda llegar a interesar. Y suscríbete al canal, activa la campanita. Nos vemos en la próxima.